Pablo disponía su corazón en la transición de venir y visitar a la iglesia de Corinto. Pues lamentablemente después de que Pablo llega y corrige las acciones de la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto reacciona de una muy mala manera a la corrección de Pablo. Y de esta manera también levantan ante Pablo ciertas acusaciones, ciertas circunstancias que afligen a Pablo, además de la persecución que se daba por el cristianismo. Y a través de la vida del apóstol Pablo podemos ver cómo es que debería de ser vivida la vida cristiana y cómo Dios no promete a todos los cristianos comodidad, sino más bien promete un pulimiento, un proceso de santificación en esta vida en donde Él es el que va a ir formando a Cristo en cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, la segunda carta de Corintios es una carta que va a ayudar a nuestra iglesia a poder entender a qué ha sido llamada por Dios. Y Dios no nos ha llamado a nosotros al triunfalismo, al éxito mundano, sino nos ha mandado a llamar para que seamos semejantes al carácter de Cristo. Amén. Por lo tanto, comenzamos con nuestra introducción. La segunda carta a los Corintios inicia con un tono íntimo y pastoral. Es profundamente humana. Aquí Pablo, como hombre de Dios, se muestra vulnerable y quebrantado. No muestra en ningún momento características de lo que el mundo refleja hoy. Un hombre triunfante. No, más bien se muestra como un hombre vulnerable y como un hombre que requiere de la gracia de Dios en todas sus áreas, en sus emociones, en su carácter, en todo lo que implica su ser. Refleja Pablo ante la iglesia su verdadera identidad. Por lo tanto, amados hermanos, el primer golpe que se da en la vida cristiana es al orgullo propio y también a que no reflejemos algo que jamás vamos a lograr ser nosotros por nuestra propia fuerza, que es ser triunfantes o exitosos. No, hermanos, Dios desea que nos mostremos delante de Él y delante de nuestros hermanos como personas vulnerables necesitadas del Señor. Todos aquí, en este recinto, todos y absolutamente todos requerimos de la ayuda y de la misericordia del Señor. Amén. Así que Pablo viene a la iglesia sin sin ocultar sus verdaderas debilidades. Viene débil, viene diciéndole a la iglesia, requiero consuelo, requiero ayuda y misericordia. Mostrando en esta introducción, amados hermanos, que la iglesia es un lugar para ser sanados, consolados y restaurados. La congregación es un lugar en donde venimos a sanar nuestras heridas del mundo. Y si la iglesia no es ese lugar, no estamos cumpliendo con el objetivo de la cristiandad. Lamentablemente. Debemos de saber que Dios llama a la iglesia, a esta iglesia, a ser una iglesia que sane las heridas y que consuele al afligido. Y que lamentablemente, amados hermanos, la iglesia de Corinto no era así, sino que era una iglesia que miró a Pablo débil y lo acusó y lo lastimó y lo persiguió. Pero la madurez del apóstol Pablo también enseñaba que había perdón para perdonar a una iglesia que no estaba haciendo lo que debía hacer, que era amar a los hermanos. Por lo tanto, hermanos y asistentes y oyentes, Dios desea preparar nuestro corazón en lo siguiente. Dios desea preparar nuestro corazón y que esté listo para sufrir por Cristo, pero también desea preparar nuestro carácter y nuestro corazón para que llevemos consolación a aquellos que lo necesitan. Amén. Punto número 1, hermano Mario, del versículo de Primera de Corintios capítulo 1. Vayamos ahí
del capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice así la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de ¿qué? De toda consolación. Dios de toda consolación. Esto nos abre un preámbulo a qué es lo que Pablo se va a dirigir, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Amados hermanos, Pablo no comienza su carta hablando de su angustia, no, sino bendiciendo a Dios. Pablo era un hombre atribulado en este momento, en este preciso momento, cuando está escribiendo esta carta, es un hombre que la iglesia de Corinto le estaba dando la espalda. No tenía hermanos en quien refugiarse, no tenía personas en las cuales buscar consuelo, y él viene delante de Dios y no ejecuta una queja, sino que bendice a Dios en medio de su angustia. Oh sí, amados hermanos, qué muestra de carácter cristiano, qué reflejo bíblico tan contundente y qué enseñanza tan profunda nos está dando aquí este versículo. Nos dice que todo cristiano, antes de venir y quejarse en medio de su circunstancia, debe de venir y adorar a Dios, como lo hizo Pablo. Pablo vino en medio de su angustia y alabó a Dios, porque Dios era el que le estaba dando consuelo. Así es, hermanos. Dice también que Pablo llama al Dios Padre de misericordias en medio de la tribulación. Está bendiciendo al Señor, diciéndole que Dios es misericordioso y Dios de toda consolación. Él está diciendo, Dios es compasivo, Dios es cercano, Dios no está ignorando mis lágrimas, Él no está minimizando mi dolor. Amados hermanos, lamentablemente todos nosotros, por nuestra naturaleza sin Cristo y caída, cuando vivimos tribulación, lo primero que hacemos, ¿qué es? Quejarnos. Nunca bendecimos a Dios, nos quejamos. Y el reflejo del llamado cristiano es a sustituir la queja por una oración llena de gratitud. Amados hermanos, este es el momento en donde nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, haz en mí esta obra. Quiero dejar de quejarme en medio de mis tribulaciones y quiero empezar a bendecirte como el apóstol Pablo, lleno de la gracia del Señor, lleno del conocimiento de Jesucristo hizo. Porque tú puedes venir ahora y analizar el estatus de Pablo, y el estatus del apóstol Pablo era total y completamente rechazado por parte de la iglesia de Corinto. Nadie iba a darle ánimo a Pablo, y Pablo dice, estoy convencido que Dios está tratando conmigo para que a través de la consolación que solo el Padre puede darme, algún día yo pueda consolarlos a ustedes, que hoy me están dando la espalda. Qué tremendo testimonio. Que hoy no quieren saber nada de mí, que hoy me miran a mí como un desdichado, que hoy no reconocen mi pastorado, que hoy no aprecian todo lo que he hecho por ustedes. Dios me está puliendo a mí para que yo algún día traiga consolación a ustedes. Así es, hermanos. Este mensaje nos muestra en la primera instancia que Dios siempre tiene un plan más grande y que aunque tu familia, ni los hermanos de tu iglesia, quizás ni las personas más allegadas a ti puedan darte consuelo en medio de las tribulaciones,
Hay un Dios que sí entiende tus lágrimas. Hay un Dios que sí sabe por lo que estás pasando. Hay un Dios que es Dios de toda, no de media ni de cuarta. Dice de toda consolación. Hay un Dios que conoce todas tus situaciones y sabe por lo que puedes estar sufriendo. Y mayormente si sufres por hacer la voluntad de Dios. Así que Pablo viene y dice que el consuelo del Señor no es liviano ni teórico, sino que es real y activo y que en algún momento en la vida todo cristiano va a necesitar el consuelo del Señor. ¿Y saben por qué el consuelo del Señor es tan válido y tan importante? Porque muchas veces en este mundo nadie nos va a entender y muchas veces en este mundo nadie nos va a querer entender. Pero hay alguien que sí comprende cuando hemos sufrido por su causa, cuando hemos sufrido por hacer el bien, cuando estamos luchando contra la tentación y contra el pecado y necesitamos consuelo porque hemos decidido hacer siempre lo correcto. Dios es el Dios de toda verdadera consolación. Así que, amados hermanos, el propósito de ese versículo, del 3 y del 4, es que la iglesia aprenda a ver a Dios no como un espectador distante, sino como un Padre cercano que está dispuesto a consolar tu corazón quebrantado. Amada Iglesia Redención, cuando te encuentres en una enfermedad, o estés en el abandono, o estés en la escasez, o tengas ansiedad, no corras primero a tus fuerzas ni a las distracciones vanas de este mundo. Corra a Dios, que es el Padre de la misericordia y el que hace que tu corazón sea consolado. ¿Dónde estás corriendo cuando estás desanimado? ¿Dónde vas cuando te sientes triste? ¿Estás yendo al corazón del Padre de toda consolación o estás yendo en pos de las distracciones del mundo? Amada iglesia, el llamado de Dios en estos versículos es a que cuando te sientas mal, corre hacia el Señor y derrama tu corazón con tus lágrimas a Él. Nadie más te va a entender como el Señor. Nadie más. Nadie más va a poder entender tu corazón como Cristo lo hace. Amén. Número 2, hermano Mario. Versículos 5 y 7. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hay un propósito por el cual el creyente sufre. Hay un propósito por el cual nosotros vivimos aflicciones. El sufrimiento del creyente no es inútil ni tampoco es accidental. Así es, hermanos. Pablo dice que así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundarán las consolaciones. O sea, que aunque recibamos mucho dolor, Dios también está dispuesto a sanar nuestro corazón. Dios también está dispuesto a restaurar nuestro corazón con el propósito de hacernos como Cristo. Eso es muy bueno. Es importante que sepamos que el sufrimiento cristiano no solamente es estoy sufriendo y ya, sino que es comunión con Cristo. Nos identificamos con la cruz cuando sufrimos por Él. Vamos en camino no a un consuelo momentáneo, sino a un consuelo eterno. Pero hermanos, escúchenme muy bien en esta parte. Hay una advertencia muy clara en la Escritura. Y esta advertencia está fuera de este contexto. Y es la siguiente. Primera de Pedro 4:15. Vayamos ahí. Primera de Pedro 4:15. Leo para ustedes en Biblia de las Américas.
Y voy a hacer un paréntesis ahí con algo que dice Reina Valera. Muy bien, dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor, y en Reina Valera creo que dice por inmiscuirse en problemas ajenos. Y aquí dice por entrometido en la Biblia de las Américas. ¿Qué nos dice la Escritura? Hay un sufrimiento, hermanos, que es a causa de ser cristiano, a causa de la justicia. Muchos de nosotros, por preservar la pureza doctrinal, nos van a perseguir y rechazar. Claro que sí. Por defender lo que dice la Biblia, podemos ser rechazados. Pero algunos otros pueden tener sufrimiento por ser homicidas y no van a decir, es una prueba del Señor que yo estoy en la cárcel porque maté a alguien. Es una prueba del Señor. No, es una consecuencia de tus actos. Otros pueden decir, es una prueba del Señor que me agarraran robando. No es una prueba, es una consecuencia. Otros pueden decir que son unos pillos, unos malhechores, unos transadores. Bueno, cuantos calificativos hayan. Y pueden decir, es que estoy pasando por un proceso, pastor. Hermano, no es un proceso. Es que Dios permitió que la justicia se aplicara. Y todavía más que le pasa a muchos de ustedes. No, mentira. Les pasa y les puede llegar a pasar por metiches, por meterse en problemas ajenos. Eso dice el Señor, que por esas causas usted no sufre por el Evangelio. Usted no sufre por ser un metiche. ¿Qué dice el proverbio de aquel que se mete en pleito ajeno? Es como el que le agarra las orejas al perro. ¿Qué es lo que va a terminar haciéndole el perro? Mordiéndolo. Lo va a terminar mordiendo. Y aquí, amados hermanos, nos dice lo siguiente. No todo sufrimiento glorifica a Dios. Si sufrimos por pecado, por orgullo, por chisme, por necedad, no estamos siendo perseguidos por Cristo. No, es solo la cosecha de las malas consecuencias de nuestras acciones. Así es. Solo el sufrimiento por obedecer a Cristo es honorable y útil espiritualmente. Así que, amada Iglesia Redención, este texto nos llama a evaluar nuestras pruebas. Pregunta, ¿estamos padeciendo por fidelidad a Cristo o por insensatez? Qué buena pregunta. ¿Quién me va a sacar a mí de los problemas, de las consecuencias de mis acciones desobedientes? ¿Dios? De ninguna manera. Muchos de nosotros experimentamos duras consecuencias y no somos libertados porque realmente requerimos recibir el proceso de comer el fruto de nuestra necedad. Muchas veces Dios hace sus excepciones, pero eso es muy raro. Muy raro que alguien no coma el fruto de sus necedades. Todos comemos del árbol que sembramos. Todos comemos de lo que hemos sembrado. Dice el libro de Efesios, nadie puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Y es una ley y un principio de la vida. No puedes ir haciendo males y recibir bienes. Por lo tanto, mi propósito con esto y el propósito de Pablo con esto es que debemos de ayudar a la iglesia a diferenciar el sufrimiento que da gloria a Dios y el sufrimiento que trae un pecado y la carnalidad. ¿Verdad? Hay una aplicación que debemos de hacer. Si está usted aprobando la palabra de Dios y poniéndola como su regla de vida, entonces muy probablemente usted no va a sufrir por insensatez. Pero cuando usted contradice la palabra de Dios, examine claramente que usted está viviendo la consecuencia
de no escuchar al Señor. Examínenlo. ¿Y qué pasa cuando eso es así, amado hermano? Tenemos que asumir con valentía la consecuencia de nuestros actos. Tenemos que redarguir y resarcir las malas acciones que hemos hecho. Usted no puede venir y pretender tener la teología del ladrón de la cruz como su centro. La teología del ladrón de la cruz es que había un hombre que era un malhechor y decir, me voy a arrepentir en el último momento para que Dios me salve. Otros dicen, ya Dios me perdonó y los demás, ¿qué importa si me perdonan? No, si he hecho algo como malhechor, si yo he robado, tengo que reparar lo que he robado. Tengo que devolver el dinero que me he robado y entonces venir al Señor y decir, he tenido un arrepentimiento completo. Amén. A esto nos confronta el Señor. El verdadero sufrimiento hace que nosotros nos arrepintamos por completo y redargüamos el daño que hemos causado. Amén. No es solamente venir y decir yo ya me arrepentí, sino que realmente tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Amén. Punto 3, hermano Mario. ¿Cómo nos consuela Dios en medio de la desesperanza? Versículo 8 y 10 de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Vean aquí la cualidad de un buen pastor y de un buen líder. No quiero que crean que mi vida es perfecta. Vivo tribulaciones, vivo dificultades, vivo situaciones complejas. Amados hermanos, Dios no nos ha mandado a tratar de ser hipócritas en nuestra imagen. Debemos de ser humildes cuando vivimos pruebas y dificultades, abrir nuestro corazón y permitir ser consolados por los hermanos de la iglesia. Sí, es cierto, es difícil bajar las armas, es difícil bajar las apariencias, es difícil porque muchas personas pueden atacarnos en el momento en donde estemos más vulnerables. No vamos a fingir algo que no es verdad. Pablo lo dejaba claramente. A Pablo muchas personas lo atacaron porque estaba en prisiones y decían que Dios no estaba con él. Así puede pasar para nosotros también. Pero como también puede haber personas que nos destruyan o intenten destruirnos, también hay personas que van a edificarnos. Y Dios es nuestro máximo edificador y vindicador. Cuando sufrimos, hay una esperanza en medio de nosotros como pueblo cristiano. ¿Y saben cuál es la esperanza? Que Él nos dará fuerzas para salir adelante en medio de cualquier tribulación y en medio de cualquier circunstancia. Amén. Así que, versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Abrumado en sobremanera, más allá de sus fuerzas, al punto de sentir la sentencia de muerte en su interior, Dios llevó a Pablo, un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios, a fondo. Miren, hermanos, usted puede venir y decir, pastor, yo hago todo bien, yo estoy buscando al Señor y trato de glorificar a Dios, pero Dios sigue hundiéndome. Amados hermanos, sí, hay un gran propósito y es que tú no dependas de tus propias fuerzas, no dependas de tus cualidades, no dependas de tu inteligencia, depende de aquel que puede librarte de todas las tribulaciones. Y Pablo lo reconocía. Pablo decía que él había sido humillado por Dios. Decía que Dios estaba trabajando en él y que Dios se iba a glorificar en medio de su tribulación. Este texto, hermanos, es un texto que prepara a cada uno de nosotros para el día de la aflicción.
Hoy quizás tú no te sientas probado. Sientes una fe vibrante y poderosa. Sientes que puede venirse el mundo encima y tú dices, estoy aferrado al pie de la cruz. Pero amados hermanos, todos en algún momento seremos probados para ver si nuestra fe, más preciosa que el oro, pero igual de probada por fuego, es genuina. Y el día en que Dios toque a la puerta de tu vida a probar tu fe y ver si realmente está fundamentada en Cristo, tú no podrás decirle, Señor, es que yo soy muy fuerte, yo sí era verdaderamente cristiano. Tú lo único que podrás decir es, estoy de pie delante de los hombres y delante de Dios por la fuerza de la gracia y la potencia de su misericordia. No hay aquí ninguno de nosotros que pueda valerse de sí mismo ni de sus propias fuerzas. No hay nadie que pueda resistir a las fuertes olas del Señor. Charles Spurgeon, prominente predicador que ustedes ya probablemente hayan compartido, publicado alguna de sus frases, él decía una muy buena: he aprendido a abrazar la ola que me arroja hacia la roca. Amados hermanos, la paciencia con la que Pablo narra los hechos de su posible muerte, su encarcelación, sus flagelos y sus sufrimientos pueden ser narrados con tanta paz y con tanta afabilidad solamente por alguien que ha comprendido que su sufrimiento trae mayor gloria a Cristo y minimiza la gloria de los hombres. Hoy lo cantábamos aquí. Corintios dice, cantaré con el corazón, pero también cantaré con entendimiento. Y usted lo canta, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Bueno, vamos a ver si eso es verdad, diría el Señor. Vamos a ver si realmente estás dispuesto a traer gloria a mi nombre en medio de tu tribulación. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor sabe, dice la Escritura, el apóstol Pedro dice, el Señor sabe guardar a sus santos en medio de la tribulación. Así es, porque la vida está llena de pruebas, llena de dificultades, y el cristianismo no iba a ser un jardín de rosas, sino que iba a ser más bien una transición de cardos y espinos para llegar a la gloria eterna. ¿Cuántos anhelan la gloria eterna? Pues por medio de cardos y de espinos pasaremos por pruebas, aflicciones y tentaciones, y lucharemos ciertamente como soldados, como el libro de Peregrino, nuestra armadura desgastada, golpeada por los ataques del mundo, de Satanás y de todo lo que existe. Pero un día, amados hermanos, nuestros ojos mirarán la gloria eterna, incorruptible, y veremos a Cristo esperándonos en las puertas del cielo. ¡Qué gran bendición! Y a eso es a lo que apuntaba Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba embriagada, emborrachada de grandes enseñanzas y de maestros prolíficos. Es más, Pablo humildemente lo dice, ellos predican mejor que yo, ¿sí? Predican mejor que yo. Pueden tener un mejor contenido que yo. Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo crucificado y nosotros como portadores de su aflicción. Eso es lo que les ofrecemos, Corinto. Eso es lo que ofrecemos. Amados hermanos, la iglesia cristiana y el verdadero evangelio habla de resistir las pruebas, habla de someterse a Dios, habla de resistirse al diablo. Ningún mensaje popular de lo que este mundo ofrece. Aférrate al mensaje verdadero y vivirás para la gloria eterna y no para el placer momentáneo ni perecedero. Amén. ¿Estás entendiendo el llamado de Dios? Ahora mira el panorama. Estamos hablando de un hombre que habla de tribulaciones en medio de una iglesia ingrata. Estamos hablando de un hombre que habla de que Dios le está haciendo padecer por un montón de hermanos que le han vuelto la espalda. Estamos hablando de un hombre que pastoreó una iglesia, la amó, se derramó por ella, sufrió, y esta iglesia le da la espalda.
¿Sabe qué debemos de aprender de aquí? Que no sufrimos para los hombres, que no hacemos cosas por los hombres, que hacemos todo para la gloria de Dios. Si tú haces las cosas para los hombres, vas a sentirte afligido, porque no hay recompensa perdurable delante de los hombres. No hay un gracias. No hay un gracias, te lo agradezco, qué bueno lo que hiciste. No hay nada de eso. Simplemente son los despojos de la escoria temporal, porque la gratitud eterna y lo que queremos oír no es un gracias de los hombres. ¿Qué queremos oír? Buen siervo fiel, buena sierva fiel, lo hiciste bien. Hay otra cosa que también me gustaría oír, pero eso ya es más personal. Y me saldría un poco del bosquejo. Permítame salirme un poco del bosquejo. Creo que le va a traer un poco de edificación. Hay una parte en la escritura cuando Juan Marcos se devuelve y el apóstol Pablo lo vuelve a llamar a buscar. ¿Saben cuáles fueron las palabras de Pablo para Juan Marcos? Me es útil para el ministerio. Esa palabra también sería bonita oírla. Me eres útil. Queremos que también el Señor nos llame y nos diga, tú me eres útil para servirme. No queremos eso de los hombres. ¿De quién queremos eso? Del Señor. Queremos eso del Señor. Muchas veces los hombres no ven el deseo que tenemos de servir, no ven las ganas que tenemos de glorificar a Dios, y el único que nos hace ese llamado es el Señor. Así que esperemos lo del Señor. Amén. Dice el himno, no quiero el aplauso falaz de los hombres, sino la gloria de mi Señor. Queremos la gloria de nuestro Señor. Queremos exaltarle. Y Pablo comprendió eso. Amada iglesia, quiero confrontarte con esto. A los que están en desesperación, recordémosles que no están solos, que hoy hay un propósito más alto con su sufrimiento. ¿Creen ustedes que Pablo decía todo esto para dar lástima? No. Es más, lo que menos daba era lástima, más bien le daba como repulsión que él dijera eso, porque decían, ay, el que fundó la iglesia está en la cárcel, qué vergüenza. El que fundó la iglesia no tiene éxito. Recuerden que los nuevos, a los líderes que se estaba exponiendo la iglesia de Corinto en la segunda carta, eran líderes con billullo, eran líderes que prosperaban, era gente que se veía bien vestida, y Pablo ahí todo andraposo llegó a visitarlos y les pedía comida, y ellos, esto dista mucho del nuevo evangelio que se está predicando en Corinto, ¿sabía Pablo? Luego más adelante vamos a ver el nivel de la ingratitud y cómo trataron a Pablo a tal punto que le dijeron, mándennos carta, Pablo, a ver si usted es acreditado por alguien. Y Pablo le dijo, mi carta son ustedes, yo fundé esta iglesia. ¿Qué carta me están pidiendo, Corintios? ¿De qué me están hablando? Yo mismo puedo decirles que ustedes son mis cartas, son mis hijos, son los que yo les he discipulado. Bueno, pero ese es otro nivel de ingratitud. Aquí vemos a Pablo hablándole a todo este montón de ingratos y abriéndole su corazón. Nuestro orgullo muchas veces no nos deja ser vulnerables. Nos dice una alarma interna del orgullo, no te rebajes, no te des por menos, no le digas a nadie lo que estás pasando. Nadie se tiene que dar cuenta que estás viviendo una gran tribulación. Se van a burlar de ti. Pero vemos aquí a Pablo abriendo su corazón con gran efusividad a los hermanos que todavía quizás el Espíritu Santo les hable y lo consuelen. Si algo podemos decir de lo que Pablo vivió es que no le estaba quedando pero ni un ápice de orgullo. Y Dios estaba destruyendo toda su vida. Y muchos de nosotros debemos de entender que el plan de Dios es acabar, sí, con nuestros sueños. Porque si Dios cumpliera nuestros sueños y toda absurda petición que le pidiéramos, nos perderíamos y nos iríamos al infierno. Pero Él en su plan infinito y su providencia ha dejado trazado que gracias a Dios, Dios no ha respondido todas tus oraciones, porque seguramente estarías bien perdido, bien acabado. Así que, amada iglesia, si estás al borde del colapso,
Recuerda que tu impotencia es el espacio donde Dios va a mostrar el poder, su poder, y va a mostrar el poder de la salvación. Confía en aquel que destruyó a la muerte y todo su poder. Cristo resucitó para que tus noches más oscuras tenga esperanza usted viva y crea que Dios que levantó a Cristo de los muertos te puede levantar a ti. Amén. 4, ¿verdad, Mario? ¿Qué papel tiene la iglesia en medio del sufrimiento? ¡Qué gran pregunta! Versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cómo le llamó Pablo a la tribulación? Un don, un regalo del Señor. Hermanos, que alguien le llame a una tribulación un don, eso no es usual, pero ese no es el tema, sino que nos dice que Pablo se presenta como un hombre solitario, reconoce con gratitud que fue ayudado por las oraciones de aquellos hermanos que sí oraron. ¿Cuántos dicen, vamos a orar, hermano, vamos a orar? Estamos orando, hermano. Estamos aquí en pie de guerra, en la lucha, y no oran nada. No oran nada. Pero Pablo dice, a los que sí lograron orar, a ellos muchas gracias, porque por esas oraciones nos hemos mantenido aquí en el Señor. Hermanos, quizás no todos los hermanos de la iglesia oran, pero los que sí oran, Dios los escucha. Los que sí están orando son los que están apoyando a los que están recibiendo tribulación. La consolación divina muchas veces por medio del cuerpo que es esta iglesia es la que te está sosteniendo. Hay un pastor que está orando por ti. Bueno, tampoco soy adivino, si no me dicen no sé por qué orar, ¿verdad? Pero es importante que usted se acerque y diga, necesito que oren por mí, necesito que pongan en oración esto. Y hay que aprender a discernir quiénes oran y quiénes no oran. Hay una responsabilidad que tenemos los pastores y es orar fervientemente por ustedes. Tenemos la obligación. Algunos no tienen la obligación y solamente comentarán lo que usted les diga. Pero la voluntad de Dios es que haya oración y que nosotros podamos tener tiempos de intercesión como en este culto. Estamos centralizándonos en la reunión dominical, en sus peticiones. Por eso hay un espacio, aprovéchelo, no lo malgaste. Ese espacio es una oportunidad única para que la iglesia ore conjunto por sus peticiones. Así que, nuestro propósito con este último punto, el versículo 11, es formar una iglesia sensible al sufrimiento de los miembros. ¿Nos estamos doliendo por las aflicciones de los demás? ¿Estás tú en la aplicación personal? ¿Estás tú orando por los hermanos? ¿Estás tú orando cuando alguien lanza una petición y dice, pasó una circunstancia, necesito que alguien ore? ¿Tú estás dejando que oren por ti? ¿Tienes ese carácter humilde de Pablo? ¿O simplemente dices, ¿qué van a estar orando por mí? Es un montón de orgullosos. No. No, Pablo vino y expuso toda su situación. Y le digo una cosa, a una iglesia que solamente en fe, amado hermano, en fe era iglesia de Cristo, porque en fe, nada más por fe. Era una iglesia llena de errores claros, escándalos terribles, y aún así Pablo le decía a los hermanos que están allá en Corinto, bendito, vea, mire, aquí hay un ejemplo que Pablo nos muestra, a mí como pastor, a usted como miembro y a todas las iglesias del mundo. Tú no puedes llamar impuro a lo que Cristo santificó. Tú no puedes llamar impuro a lo que Cristo ha santificado. Y si Cristo llamó a ese grupo de personas con un montón de errores a que llegarían a ser santos, no por su voluntad, sino por la voluntad del Señor, ¿quién eres tú para venir y desacreditar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ese lugar? Y yo recuerdo que las únicas personas que en alguna vez desacreditaron la obra del Espíritu Santo
Cristo mismo les llamó anatemas. A los fariseos les dijo, no digan que el Espíritu Santo no está haciendo una operación, ese pecado no se perdona. Mucho cuidado con hablar mal de la iglesia de Cristo. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de la iglesia de Cristo con oración y con lágrimas. Amén. Que el Señor nos ayude. Así que, amados hermanos, la iglesia de Cristo ha sido llamada a ser santificada. La pregunta es, ¿tú estás dejando que este grupo de hermanos que están siendo llamados a santificación oren por ti? ¿Participas de las cargas de otros o no lo haces? Pregunta, no, mentira, afirmación, te lo digo así, no critiques desde la distancia. Sé parte del consuelo de Dios para la iglesia y para esta iglesia Redención. Cristo intercede por nosotros en los cielos y lo está haciendo ahora mismo, aunque tú no sepas ni estés siendo consciente. La Escritura dice que Él está intercediendo por tus debilidades. Hoy, cuando estamos aquí reunidos, su hermosa iglesia, su perla, su novia, Él está intercediendo por ti que estás ahí sentado para que no caigas en tentación. Él está orando por ti. Cristo está intercediendo por la iglesia. Y así, si Él nos da ese ejemplo, nosotros también debemos de interceder por nosotros mismos. Punto 5, hermano Mario, y con esto terminamos. Vaya conmigo a 2 de Corintios 1:20 y vamos a leer hasta el 24. Y si tiene marcador, remárquelo. Y si no entendió esta prédica, vuélvala a oír, está en YouTube. Así que leamos esta parte que es importante. Versículo 20 y 24. ¿Qué nos dice del 20 al 24? Porque todas las promesas de Dios son en Él que sí y amén. Qué lindo, hermanos. Pablo nos recuerda que todas las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es fiel y que Él no cambia y que Él permanece y que Él ha de cumplir todo lo que ha dicho en su palabra. Nuestra fe no descansa en emociones ni en circunstancias favorables, sino en la promesa firme y eterna de que Él ha dicho que Él nos sostendrá y que Él nos sacará de todas las aflicciones de este mundo. Por eso decimos sí y amén. Sí, Señor, creemos que tú algún día nos sacarás de todas estas tribulaciones y que son momentáneas. Amén. Versículo 21. Y Él que nos confirma con vosotros, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vean qué interesante es todo esto. Habla de toda una relación pactual que Dios tiene con su pueblo. Dios no es mentiroso. Dios no va a dejar de cumplir su pacto. Dios ha dicho que va a estar con usted hasta el final. Él no lo va a abandonar. Lo abandonará usted, su mamá, su papá, su esposo, su esposa, el perro y el perico. Pero el Señor nunca te abandonará. Y cumplirá su propósito en ti. Nunca te abandonará. Nunca te dejará en las tribulaciones. Nunca. Y tienes que creer en lo que Él dice. Tienes que creerlo. Amada Iglesia Redención, significa que tenemos que vivir con esperanza firme e inquebrantable en que Él lo va a hacer. Mi propósito pastoral, con esto cerramos. Quiero que esta iglesia se fortalezca y que cada creyente no se deje llevar por el miedo del pesimismo y la confusión. ¿Cómo vamos a nosotros a dudar del amor de Dios? Si Él nos está diciendo que Él ha dado un sello que es su Espíritu Santo. ¿Cómo las noticias de este mundo nos van a abrumar si sabemos que Él viene por su pueblo y ha prometido cuidarlo? Nada en este mundo nos debe de hacer tambalear de la promesa que Él nos ha hecho. Vuelva una y otra vez siempre a las promesas de Cristo. Vuelva a la Escritura. Recuerde que Dios ya dijo sí
a su redención, dijo sí a su perdón y dijo sí a la esperanza futura de un reino eterno para usted. Él ya lo dijo. No dude más. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas divinas. Él es y en Él están todas las verdades de Dios selladas eternamente para el cumplimiento. Termino con este llamado. El Dios de toda consolación nos promete que tendremos una vida de fortaleza y de consuelo. Pero también nos dice que en esta vida van a haber lágrimas, va a haber tristeza, pero todas esas lágrimas y toda esa tristeza tienen un propósito y un poder, el cual es que recibiremos consolación para consolar a otros, para glorificar a Cristo. Nunca ninguno de nosotros podrá apuntarse a sí mismo y decir, es que yo lo hice por mis propias fuerzas. Todo el dolor superado, todas las pruebas atravesadas llevarán a un único destino, el cual es, lo he logrado por y para la gloria de Cristo. Viví en este mundo, sufrí, lloré, me levanté y todo fue para la gloria de Jesucristo. No por mis méritos, no por mi carácter, no por mi disposición. Toda la gloria sea para el Señor. Y así como Pablo sufrió, vivió tribulación, fue recibido por una iglesia hostil, entre sus propios hermanos sufrió el rechazo, un día Cristo lo levantó y le dio su corona incorruptible de vida a todos aquellos que son fieles hasta el final. No claudiques, llega hasta el final de la meta, que la gloria es Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Llévanos a Cristo, a glorificarlo a Él en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros sufrimientos. Permítenos glorificarte en esta mañana a través de este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, 20 de septiembre, reunión.